Muy bien, de la clase anterior veíamos que teníamos un error al respecto de cómo cambiar los atributos de las clases. Esto era porque si nosotros definimos en una clase atributos como privados, al final solo pueden ser utilizados dentro de la misma clase. Aunque eso pues para nosotros no tiene ninguna lógica, pues de alguna manera lo que queremos es cambiar los atributos de las clases. En algún momento puede ser que nos equivoquemos en el nombre de una persona y se quiera cambiar, pero si está como privado, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso existen unos métodos bastante útiles que se llaman los métodos accesores, que tienen dos partes, uno llamado set y el otro llamado get. Cuando nosotros utilizamos el método set, este se utiliza para cambiar el valor de un atributo. Cuando nosotros utilizamos el método get es para obtener el valor del atributo. Usualmente estos nombres por convención se tienen que utilizar como set, luego el nombre del atributo que se quiere cambiar y get y el nombre del atributo que se quiere cambiar, aunque eso si se utiliza otro nombre no daría ningún problema de compilación, pero para utilizar el mismo estándar que se usa en la programación de Java, entonces vamos a usar esos mismos métodos. Para el primer caso, aquí nosotros tenemos tres atributos que son nombres, apellidos y edad, y los vamos a cambiar ya sea obteniendo los valores o modificando los valores de esos atributos. Entonces aquí vamos a crear los métodos accesores. En el caso, esos métodos accesores se declaran por pares, como habíamos visto, es decir, por cada atributo se declara un método set y un método get. Entonces, para hacer el cambio del primer atributo vamos a tener que declarar, eso sí, observen, el método, el primer accesor tiene que ser público para poderlo utilizar desde otra clase. Hemos visto que si no, no se pueden utilizar en otra clase, entonces declaramos público. Luego, como únicamente lo que tenemos que hacer es cambiar el nombre del atributo, lo dejamos como void porque ese método no debe retornar nada. Luego colocamos set y el nombre del atributo. En este caso, cuando se utilizan métodos, si es una palabra compuesta, la primera palabra va en minúscula y la siguiente, la inicial, va en mayúscula. En el caso del atributo pues se llama nombres. Aquí lo vamos a colocar también como nombre, solo que con n mayúscula. Vean que aquí es la n minúscula, aquí es mayúscula. Luego, ¿qué vamos a enviarle a este método? Pues aquí lo que vamos a recibir es una cadena también. En este caso la vamos a llamar nombres, lo que recibe son nombres. Y acá lo que vamos a hacer es decir que el valor del atributo nombres va a ser igual a lo que le enviemos aquí como parámetro en nombres. Luego, para el siguiente, vamos a hacer lo mismo con apellidos. Va a ser public void, luego set, el nombre del atributo, que es apellidos. Y aquí lo que vamos a enviarle es una cadena con los apellidos. Luego vamos a decir que el valor del atributo apellidos va a ser igual a lo que le enviemos como parámetro en apellidos. Para el otro atributo finalmente va a ser de igual manera set edad, y aquí vamos a enviarle un entero que va a ser edad, y en este caso lo que enviemos en el parámetro edad, eso va a ser lo que va a cambiar el atributo de edad para ese objeto. Observen que todos los métodos set tienen que estar declarados como público para que puedan ser utilizados dentro del mismo paquete o fuera del paquete donde están las clases. Luego tienen que tener al final el valor de retorno como void, es decir, estos no van a devolver nada, únicamente van a hacer el cambio del atributo y nada más. Luego se envía como parámetro
el mismo tipo de datos que está declarado en el atributo, en este caso nombres y apellidos estaban declarados como cadena, por lo tanto debemos enviar cadena y utilizar en el caso el atributo que está declarado como privado, y esto va a ser igual a lo que se le envíe en el parámetro que se está trabajando. Luego vamos a igual obtener los métodos get. En este caso va a ser siempre los métodos get y set se declaran como públicos. Aquí sí va a ser una diferencia porque en el caso de set no tienen valor de retorno. En el caso de get sí. El valor de retorno va a ser establecido de acuerdo al tipo de datos que haya sido declarado. En este caso el valor que se declara es una cadena. En el caso de nombres, entonces aquí vamos a obtener una cadena. En este caso, acá no vamos a escribir ningún parámetro porque no recibe parámetros, sino que solo va a retornar. Quiere decir que aquí debemos escribir una cláusula return, indicando que va a regresar algo. Y en este caso lo que va a retornar es el atributo de nombres. Podemos escribirlo en este caso this nombres o solamente como nombres. En este caso ya se sobreentendería que se está utilizando la variable nombres. Bueno, aquí entonces el compilador nos da la aclaración y veamos qué sucede. En este caso se nos ha olvidado escribir el nombre del método, que es lo importante, si no se entendería que es un constructor. En este caso es get nombres, y aquí lo que nos retorna que es el atributo nombres. Como les decía, puede ser de esa forma o dejándolo explícito con this. En el caso de this es utilizado sobre todo cuando hay alguna ambigüedad en el caso de los nombres de los atributos y de los parámetros, como en el caso del constructor y en el caso también del set nombres. Observen que aquí se llama nombres tanto el parámetro que recibe como el atributo. Aquí, como no hay ambigüedad, puede ser utilizado indistintamente con this o sin el this. Bien, en este caso tenemos el primer método get. Ahora vamos a utilizar el siguiente, no olvidar declararlo como público, luego utilizar del mismo modo el tipo de datos que se va a retornar, que es cadena, que corresponde al tipo de dato apellidos. Luego vamos a obtener apellidos. También aquí observen que no lleva ningún parámetro y simplemente lo que vamos a retornar son los apellidos. Aquí ya tenemos el método creado, el método get, y luego vamos a utilizar el otro método accesor que sería get edad. En este caso edad está declarado como entero, entonces aquí vamos a retornar también un tipo de dato entero y le vamos a llamar get edad. Aquí no hay ningún valor en el parámetro, luego escribimos ahí lo que va a retornar, que es la edad. Bien, ya tenemos los 6 métodos accesores get y set para cada atributo. Observen que eso se tiene que hacer siempre que se quieran retornar o cambiar los valores de los atributos para la clase. Si hubiera algún atributo que no se quiere cambiar, entonces simplemente no se le crea el método accesor, ya sea el get o el set. Aquí podríamos decir que estos métodos son para lectura y escritura de los atributos de las clases. Entonces ahí hay que tenerlo eso presente, que no es obligatorio siempre crear el get y el set, va a depender de lo que nosotros estemos programando y las necesidades que se tengan. Bueno, ahora para probar entonces el funcionamiento de esta clase, vamos a regresar a la clase de demo y ahora no vamos a trabajar directamente con el cambio del atributo. Observen que aquí tenemos en este caso ya declarados los métodos accesores. Ahora vamos a hacer el cambio directamente desde los métodos get y set. Para ello ya tenemos los dos objetos. En el caso de persona 1, aquí no tenía ningún nombre, ni apellidos, ni edad, entonces vamos a agregarle el primer nombre. En el caso le vamos a agregar como nombres
Juan. Observen que aquí nos aparece set nombre ya como un método que se puede utilizar para este objeto. Entonces le vamos a colocar Juan y le vamos a colocar de apellido. Observen que es el objeto que estamos cambiando, persona 1, y luego apellidos, que sería, le vamos a colocar Pérez. Luego en edad le vamos a colocar $29. Observen que los números van sin comillas porque son enteros. En persona 2 solo vamos a cambiar un nombre. Entonces vamos a hacer para persona 2 el cambio del nombre. En este caso le vamos a colocar, vamos a agregar un nombre más. Y luego veamos, en este caso, como vemos acá, no estamos imprimiendo nada de información. Si esto se ejecuta no va a suceder nada. Eso es porque no se está imprimiendo ninguna cadena en ninguno de los métodos. Sin embargo, podemos imprimir utilizando el método println. Podemos ver aquí la información de la persona 1. Aquí podemos ver que en este caso es persona 1. Y aquí vamos a obtener los nombres. Observen que aquí vamos a agregar el método, en este caso es get, y el atributo que queremos conocer. En este caso sería persona 1 también aquí. Observen que estamos utilizando todos los métodos accesorios para no utilizar directamente las propiedades, ya que eso no sería correcto. Aunque aquí está declarada la edad, la podemos utilizar, pero vamos a usar el método getEdad. Esto habría que corregirlo posteriormente y en la clase, en el atributo edad, dejarlo como privado para que no se pueda cambiar directamente. Y veamos cómo quedaría el cambio de, aquí estamos creando en persona 2, hemos dicho que el nombre es Franklin, pero veamos qué sucede una vez cambiado ese atributo por medio del método accesor. Bien, si ahora corremos nuestro programa, veamos qué sucede. Observen que aquí tenemos el nombre de la persona 1, que es Juan, es el que hemos enviado acá en el parámetro del método set nombres, luego apellidos, Pérez, la edad de persona 1, 29. Y vean cómo hemos cambiado también un atributo de persona 2. Observen que en este caso el objeto inicialmente se llamaba Franklin, luego lo cambiamos como Franklin Ron y en ese caso agregamos otro atributo y podemos ver entonces que este fue cambiado. Si imprimimos desde aquí antes de hacer el cambio el atributo, vamos a ver qué sucedió. Vemos que aquí sí se cambió y que inicialmente el valor pues fue agregado también. Observemos, aquí está el nombre que había sido agregado en el constructor y aquí el nombre que ha sido cambiado. Entonces vean que los métodos get y set nos sirven tanto para cambiar los atributos de las clases sin trabajar directamente con el atributo. Siempre se deben declarar los atributos como privados, a menos que sea necesario dejarlo como público, se deja público, pero por lo general siempre los atributos los vamos a declarar como privados. Y luego para trabajar con obtener los valores o cambiarlos vamos a utilizar los métodos get o set según corresponda. Entonces espero que les haya quedado claro esta parte y en los próximos ejemplos vamos a seguir ampliando este ejemplo. Gracias.